Buenas tardes. Bienvenida a toda la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, funcionarios, profesores, alumnos e invitados. Es un placer para todos los que conformamos el Grupo de Investigación, Comunicación, Educación y Tecnologías recibir el día de hoy, dentro de las actividades del Conversatorio de la Comunicación Global, al licenciado Carlos Matienzo Sermen. Carlos Matienzo Sermen nace en 1986 en San Luis Potosí, egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 2009. En 2013 funda Strobe Films. Inicia su carrera como director, productor y guionista en comerciales y contenido digital. En 2016 comienza a dirigir cortometrajes, encontrando su pasión en historias de thriller, terror y documental. La mayoría de sus proyectos se han estrenado en festivales nacionales e internacionales. En 2017 gana la 17ª convocatoria del Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje por Regiones de Instituto Mexicano de Cinematografía con el proyecto Escondidas, por San Luis Potosí, estrenando en 2019 en Festival Internacional de Cine de Morelia, Feratum Film Fest, Festival de Cine de Ensenada y Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí. En 2019 fue jurado invitado para la misma convocatoria regional. En 2018 comienza especialidad de guión en la Facultad de Cine y talleres de género de terror en Entre Líneas. En 2019, su guión de largometraje Tierra Blanca, Nahuali, es selección oficial de guión inédito en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. En 2019, su cortometraje, El 450, gana primer lugar de ficción en el Festival Ecofilm. En 2020, gana la convocatoria del primer Rally Fantástico de Feratum con el cortometraje Tequenchu, obteniendo el premio del público. Actualmente se encuentra en ruta en festivales, acumulando 70 selecciones oficiales y 14 premios hasta mayo de 2022. Carlos se encuentra en desarrollo del proyecto de ópera prima de largometraje Tequenchu, misma que quiere filmar en el estado de San Luis Potosí. Además, agradecemos la colaboración del maestro Mariano Esparza Barajas, quien entrevistará a nuestro invitado con relación al tema la experiencia fílmica y la comunicación actual. Maestro Mariano, muchas gracias. Licenciado Matienzo, es un placer recibirlo una vez más en esta casa, su casa. Muchas gracias. Bienvenidos a este espacio de comunicación que hoy tiene lugar en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para nosotros es un gusto platicar con uno de nuestros egresados, licenciado en comunicación por esta universidad, para hablar de comunicación. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Mariano, muchas gracias. Veo el foro completo. Estoy muy contento de estar aquí y nuevamente gracias por la invitación. Carlos, tú eres licenciado en comunicación y nuestro punto de partida es la comunicación. ¿Qué te llevó a ti a estudiar ciencias de la comunicación? Bueno, yo creo que siempre lo tuve en mi cabeza desde que estaba ya estudiando la prepa, como que ya entendía hacia dónde quería ir. En ese momento yo ya tenía como platicado con mis papás, obviamente, el tema de que posiblemente la escuela o la facultad que más se acercaba al cine, pues era en este caso la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Yo creo que siempre tuve el cine en mi cabeza, siempre lo quise hacer. Desde muy joven vi películas que me cambiaron por completo. Nunca tuve un filtro por parte de mi mamá de no veas esto, ¿no? Entonces vi muy joven películas que posiblemente no eran para un niño, pero ahí detonó como en tal decir, a ver, ¿cómo fregado se hace esto? ¿No? Quiero saber, quiero conocer. Y yo creo que en comunicación fue donde tuve quizás esa partida y fue pues donde empecé, ¿no? Básicamente. ¿Qué películas fueron esas que tu mamá debió decirte que no vieras? Pues bueno, yo creo que como a los 11, 13 vi la de Shining,
de Kubrick, que fue para mí una locura y fue la que creo que me cambió por completo, en el sentido también del género del terror, pero eso, como que yo, esa cascada de sangre, dije, híjole, esto está, o sea, la quiero tocar, la quiero sentir, ¿no? Quiero ser parte de eso, quiero contar estas historias, entender esta narrativa, y creo que de ahí nace un poco todo, ¿no? Muy joven, hasta los 11 años. A los 11 años ver The Shining de Kubrick era relativamente difícil, no se encontraba tan fácil. Actualmente tenemos acceso a grandes cantidades de materiales audiovisuales, series, películas. ¿Qué le recomiendas a Matienzo de 16, de 15 años que vea? Pues yo creo que creo que va un poco más acorde ahorita a mi trabajo actual. Casi siempre, y eso lo llevo desde la música, desde que estoy escribiendo, desde que consumo, sí va muy acorde al proyecto que llevo en puerta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estaba por hacer un corte de terror, pues todo lo que consumía de terror, desde la música que tenía en el coche, desde si iba caminando, escuchaba un podcast, era de terror. Todo mi consumo era de terror. En casa es difícil porque obviamente mi esposa me decía, a ver, ya, ¿no? Pero para mí es importante que más o menos en lo que estoy trabajando o lo que llevo, pues tengo que estar completamente enfocado en el género, en el tono, y sí me clavo en únicamente ver cosas que van acorde a lo que voy a filmar, ¿no? En las escuelas de comunicación como la que tú estudiaste, es muy usual aprender o que te enseñen el lenguaje fotográfico, la escala de planos, el lenguaje visual. Pero hay que ejercitar. O sea, los lenguajes se aprenden usándolos. ¿Cómo lo usabas tú como estudiante? Híjole, es padre recordar esos momentos. Yo creo que desde que empecé el primer semestre de la carrera, busqué trabajo. O sea, inmediatamente. Dije, no puedo estar estudiando y no tener algo que vaya acorde a lo que yo quiero hacer. Como de alguna forma irme adelantando. Entonces recuerdo que empecé a buscar trabajo, di con una productora, en este caso el jefe era, ¿te acuerdas de Víctor Huerta? ¿Cómo no? Huertita. ¿Cómo no? Y con él aprendí el lenguaje fotográfico, pero ellos estaban haciendo un programa que se llamaba Tiro de Piedra, que eran entrevistas que hacían aquí en San Luis Potosí, y se editaba y se veía en el Canal 11, ¿no? Entonces, para mí, desde ese entonces dije, a ver, estoy trabajando, mínimo operando cámara, estoy editando de la manera más arcaica. ¿Cómo ¿no? era? Pero estoy trabajando en un proyecto que se está mostrando en televisión nacional y estoy en primer semestre. Entonces, para mí eso era la ruta, ¿no? O sea, nunca dejé de trabajar o hacer algo que no estuviera relacionado, porque mi camino era ese de, no puedo salir de aquí sin que ya tenga todo aparte. O sea, vamos, en la carrera aprendes muchas cosas, pero sí yo no me quedé únicamente con lo que podría aprender aquí, sino que busqué por todos lados antes de aventarme a querer, bueno, seguir la carrera del cine, ¿no? Una de las oportunidades que tienen los estudiantes actualmente se dio en el año 2009 en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, en el cual por primera vez se produce un rally de 48 horas en el cual estudiantes de toda la República y de todas las escuelas producían un corto en 48 horas y bueno, se veía quién ganaba. Y en la primera emisión de ese rally, el equipo en el cual participó Matienzo gana el primer lugar del primer festival 48 horas del Festival de Guanajuato. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se acercaron a ese festival? Bueno, en este caso fue Roberto Castillo. Roberto Castillo era mi compañero de salón, estábamos juntos en la carrera. Él tuvo la iniciativa de escribir un guión, mismo que metió al concurso, ¿no? Entonces, cuando él le dan digamos que el resultado, le dicen, oye, estás seleccionado, pues se ve que alrededor suyo, pues no había, de sus amigos, no todos cumplían, digamos, con las características de un crew. Porque aparte era de escuelas de cine, donde había muchachos entrenados como fotógrafos, como guionistas, y ustedes iban de una escuela de comunicación en donde habían visto la cámara en televisión y tan, ¿no? Exacto. Entonces sí fue como que yo creo que Beto dijo, a ver, ¿quién de mis compañeros sabe operar cámara? ¿Quién maneja la luz? ¿Quién conoce el lenguaje más como en el arte? ¿Qué podemos hacer? Entonces de ahí nació como con Beto, yo creo que
me echó el ojo en ese sentido. Está padre porque yo iba de gaffer, o sea, yo iba de operador de luces. Yo me tocó lo que fue iluminación, tal cual, pero el hecho que yo estaba trabajando, como les mencioné, en la productora, me daba muchas herramientas como para poderlo llevar a cabo y hacerlo, pues, básicamente bien, ¿no? Vaya, porque en la escuela y en los libros aprendes muchas cosas, pero ¿cuánto pesa un Century? Hay que cargarlo para saberlo. No, a saber abrir o sea, desde los cables, ¿no? Cómo enredar el cable, o sea, eso es lo básico, pero sí, en este sentido fue algo que a nosotros nos ayudó mucho como equipo. Incluso eso, como era adaptarnos en nuestro lenguaje, hacer un crew que pudiera hacer muchas cosas a la vez. Y obviamente, bueno, ahí la dirección de Beto funcionó, nos llevó por buen camino, fue un gran líder y pues nos llevamos el primer lugar, ¿no? Estuvo padre. El liderazgo creo que es una habilidad importante para el trabajo de comunicación. ¿Cómo era el liderazgo de Beto? ¿Qué podemos aprender de él? Híjole, creo que Beto siempre, lo que me llamó mucho la atención de él desde que estábamos en clase, era anarquista. O sea, él quería siempre cambiar el chip, siempre estar buscando cuestionar al maestro, obviamente de manera educada, pero siempre era buscando más. Él tenía una necesidad de información, de obtener información, y la lograba y la conseguía de todas formas. Entonces, creo que eso fue lo que permitió también ese carisma para poder acercarse, enamorarte del proyecto, porque eso fue gran labor, ¿no? También de, a ver, ¿con quién puedo trabajar? ¿Quién se adecua a este proyecto y cómo lo llevamos adelante? Entonces, creo que es un poco de una mezcla de herramientas, ¿no? ¿Y qué pasó después? Esto todavía fue en la etapa de estudiante, ya eran los últimos semestres, ¿no? Y terminas de la carrera. ¿Qué siguió en la vida de Matienzo? ¿Hacia dónde tejiste tu trayectoria como cineasta? Fue justo en 2009 que llega a San Luis Potosí. Estaba por llegar la película de Hidalgo, La historia jamás contada. Yo estaba terminando la carrera y literal dije, voy a hacer lo posible, pero yo tengo que estar en esa película, no me importa. Me dijeron, es como ahorita Pedro Páramo, el casting, eso, lo mismo, la misma historia, exactamente lo mismo. Entonces dije, tengo que estar ahí. Entonces empecé a buscar, fui al casting, me presenté. No vengo al casting, quiero ver con quién puedo platicar porque quiero aplicar para a ver si puedo apoyar en algo. No, que aquí no es, la siguiente puerta. Y así estuve como loco, hasta que de casualidad me doy cuenta que un tío de mi esposa iba a prestar una locación. Y entonces, dije, señor, páseme el teléfono, el que sea, no me importa. Y pues bueno, me pasa el teléfono, me dice, no le digas a nadie que te di el teléfono, no, literal. Y hago la llamada y me contesta Luis Urquiza, que Luis Urquiza era el productor ejecutivo de la película. Y lo primero que fue, le dije, hola Luis, pues no tengo mucha experiencia, ganamos el rally de Guanajuato y es lo más que tengo, pero me encantaría estar en tu película. Me dice, ¿tienes libre? Yo sí, libre completamente. Me pregunta, ¿tienes coche? Y en ese caso, pues yo compartía el coche con mi hermana. Y dije, sí tengo coche, me vale madre. O sea, sí tengo coche. Ni modo, Y me dijo, ok, pues empiezas mañana. Y el día siguiente yo ya estaba paseando a Brigitte Brock, ganadora del Oscar, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, en el Museo de la Máscara. O sea, ya estaba trabajando, ¿no? Entonces, básicamente fue esta película de Hidalgo, que aún actualmente te puedo decir que Luis Urquiza actualmente platico con él, o sea, somos grandes amigos. Se está llevando ahorita una serie a mi fotógrafo actual. O sea, nació una relación y una amistad que vino de una llamada por teléfono, ¿no? Eso que dices es bien importante, las relaciones. Para ser cineasta, las relaciones te hacen, te llevan. ¿Cuáles son las relaciones básicas que debería tener un cineasta joven para incursionar con cierto éxito y seguridad en el camino del cine mexicano? Híjole, yo creo que lo principal sí es, hay varias formas, ¿no? Pero yo creo que lo principal o lo que a mí me funcionó fue tener la capacidad de poder entrar a un grupo completamente nuevo, adaptarte, hacer amistades que nazcan en la película. De esta película como tal, pues yo tuve muchas amistades, las mismas que después,
cuando me decidí ir a México las frecuenté y fue, oye, ya estoy en México, ¿en qué te puedo ayudar, no? Pero sí teniendo esta cabeza de que a veces esa persona que menos te esperas o esa persona que posiblemente chocaste en algún momento, te la vas a volver a encontrar. Entonces, básicamente creo que a mí lo que es inteligencia social, es emocional, esa capacidad de no tenerle miedo a hacer una llamada por teléfono, acercarte a buscar como tal y como fuera ese contacto, pues yo creo que fue lo que me llevó a empezarme a meter poco a poco. Gracias a eso entré a trabajar en comerciales en la Ciudad de México porque llegué de cero, no conocía a nadie. Mi primer comercial que trabajé eran unos que hacía el Wiri Wiri, ¿cómo no? que eran del Mundial de Sudáfrica, imagínate. En ese entonces eran en pantalla verde, en los Churubusco. Me pagaron una cosa de nada, pero básicamente ahí también fue que empecé yo a trabajar ya en producción audiovisual en comerciales en la Ciudad de México. Industrial. Sí, tamaño muy grande. Yo era asistente de producción, después pasé a gerente de producción, después pasé a productor. O sea, obviamente vas tú ahí empezando, la gente empieza a confiar en ti obviamente porque te empiezan a ver que estás dedicado, que le estás dando el 100, pero sí arrancó prácticamente con estas conversaciones de hola, soy Carlos Matienzo, me gusta, quiero estar aquí, no tengo lana, no importa, no. Era verdad, ¿no? Es la verdad, nunca hay lana, pero bueno. Y llegas al cine y empiezas con los comerciales. ¿Y cómo decidiste incursionar en el cine de terror en particular? Híjole, yo creo que fue un encuentro único porque antes de yo como querer entrar de todo al género del terror, yo la verdad sí fue un poco terapéutico porque a mí me costaba mucho trabajo relacionarme o poderlo consumir. Entonces sí fue como poco a poco y todo nace desde que mi esposa escribe un cuento que a la hora de leerlo me transformó, me voló la cabeza y dije es que lo tenemos que hacer un guión y de ahí nace Escondidas, ¿no? En Escondidas lo coescribí con mi esposa en ese momento, lo visualicé en Las Chimeneas, que ya viste el cortometraje, pero de ahí nace prácticamente este interés y estas ganas por querer contar nuevas historias partiendo del thriller y un poco más acercado al género de terror. Y eso me abrió un poco más puertas, me di cuenta que tenía la capacidad de poderlo contar, que me sentía muy cómodo con él, y a raíz de eso fue que ya, pues vamos, le entré un poco más de lleno, después fue Tequenchu, y ahorita estoy regresando a otro proyecto que no tiene que ver con terror, pero el terror para mí ya es un género en el cual me encuentro, me siento bien, creo que tengo la capacidad de poderlo contar, y pues en eso estamos. Eso que dices es detonador y muy provocador. El lenguaje audiovisual es muy amplio y el de terror en particular pues tiene sus características. ¿Por qué te sientes cómodo en el terror? ¿Por qué te gusta? ¿Qué recomendaciones nos darías como revisores, como visualistas de cine de terror? ¿En dónde nos tenemos que dar cuenta? ¿Qué tenemos que observar para ver si una película de terror apela al género de una manera pertinente? Híjole, bueno, yo alguna vez lo platiqué a una productora que estábamos acabando un proyecto de Ecofilm, era más nada que ver, pero le dije que me gustaba mucho el terror. Me dijo, es que ¿por qué haces eso? Es muy violento y no me gusta y bla, bla, bla. Y le dije, es que para mí, como artista o como director, es la única forma en que yo puedo sublimar lo que no podría hacer yo en la vida común, ¿no? Es igual que los videojuegos, no porque agarres una pistola y en el GTA te pongas a atropellar viejitas, tú en la calle lo vas a hacer. Claro. Es tu sublimación y es tu forma de quizás lidiar con lo que tienes, tus miedos, tu tristeza, lo que está pasando en casa, etcétera, ¿no? Entonces, para mí creo que el terror es un género muy noble, es un género que te permite, lo que menciono, sublimar, pero es partiendo de una realidad actual al cual vivimos. Somos mexicanos, vivimos en un terror constante, tenemos la mejor celebración del Día de Muertos, que para mí es fascinante. O sea, vivimos y estamos inmersos en el terror, no te puedes salir de ahí, ¿no? Entonces creo que por eso lo logré consolidar, lo logré asumir,
pero creo que parte lo mismo es poder contar con algunos mensajes o cosas que posiblemente en el común pues no están bien vistos, pero si tú lo juegas, lo manipulas, lo cambias, en el terror se permite y te da una puerta para poder platicar de esos temas, ¿no? Está bien interesante. Platícanos un poco más de Escondidas. Vaya pues, porque Escondidas es una película, es un cortometraje. No lo vayas a spoilerear, ¿no? Todavía la queremos ver, ¿no? ¿Cómo se tejió Escondidas? El guión, bueno, ya nos platicaste, pero llevar de una idea a Word y luego de la palabra a la pantalla, hay que tejer muchas cosas. ¿Cómo fue ese tejido? Ahí sí, yo creo que parte de mi necesidad por querer contar las historias que uno se empieza a encontrar con los famosos, las convocatorias de IMCINE, los fideicomisos, los estímulos fiscales, ¿no? Y justo yo me acuerdo que una sesión antes del IMCINE, o sea, de aplicar con el guión de Escondidas, yo apliqué con otro corto que ahorita está completamente escondido en alguno de mis drives, no tengo ni idea ni dónde quedó, pero yo empecé a hacer una carpeta de producción completamente irreal. Green screen, y de aquí me voy a hacer famoso, entonces voy a poner aquí, en casa de mi mamá, voy a colgar, y ya hice, o sea, en mi cabeza, una película que era imposible de contar con esa lana, ¿no? Entonces fue que me dan el feedback de esa primera carpeta, donde literal me dijeron, a ver, estás demente, o sea, no, nadie en este mundo va a dar fondos para que tú hagas esto, porque es imposible, ¿no? Y fue que dije, ok, voy a jugar las cartas, voy a hacer una carpeta, y basado en esta historia que les mencioné, pues fue que arranqué a carpetear. La convocatoria salía en enero, yo en septiembre ya estaba trabajando el scouting, ya estaba platicando con actores, ya tenía el guión, ya estaba buscando locaciones, ya estaba buscando un crew, y armé una carpeta que ahorita incluso está arriba en IMCINE y la pueden revisar. Hice un storyboard, o sea, ahora sí dije, no hay forma de que no me puedan dar ese estímulo, no puedo perder, ¿no? Y afortunadamente pues quedó. En ese momento fue de los primeros, bueno, el primero que ganó fue Herbert, que en paz descanse, Sí, ¿cómo no? que él hizo el de Los Ausentes, luego quedé yo con el de Escondidas, pero bueno, de ahí partió el hecho de empezar a consolidar un gremio de cinematográfico en San Luis, ¿no? Sí. Amigos que empezamos a creernos el hecho de que carpeteando y metiendo convocatorias, pues se puede hacer cortometrajes en San Luis. Has dicho cosas bien interesantes en esta respuesta. Carpetear. Para los que no estamos tan adentro en el lenguaje del cine, ¿qué es carpetear? No, pues básicamente la carpeta es todo lo que debes tener previo a que puedas empezar a filmar. Yo creo que es un tema de disciplina, es un tema de que vas aprendiendo con la vida, pero yo no me puedo aventar a filmar algo que no tengo completamente en orden, que sé que hay un guión, que sé que ese guión tiene un breakdown, que sé que ese breakdown tiene un plan de trabajo, que sé que ese plan de trabajo está consolidado en tantos días, con tanto presupuesto, vamos, que se habló con el director de arte, con el de vestuario, con el fotógrafo, vamos, y es donde empiezas a ver donde cada persona que es parte de un crew, que es parte de esos créditos finales, pues tienen su partida y tienen su quehacer en la película, ¿no? Entonces, básicamente, tener una carpeta lista es el hecho de que tú, en el caso que te den un estímulo fiscal, tú puedas empezar la preproducción el día siguiente que te dieron el sí. Eso es el nivel de carpeta al que me refiero, y el que afortunadamente la vida me dio la capacidad de empezar a implementar como una forma de vida. O sea, ya en mi cabeza, muchos no saben, pero bueno, mi oficina es un café que está aquí, en Valentín Gama, que se llama Lántimos. Es una cafetería que es mía, pero básicamente es mi oficina donde yo estoy carpeteando todo el día. Ahí estoy tomando café y haciendo carpetas, no hago otra cosa. Has dicho otra cosa muy importante. Estamos hablando en comunicación. Un director no filma si no tiene las cosas seguras. Y esas cosas seguras en términos comunicativos para nosotros es si no tiene la información necesaria.
Si no sabes cuánta lana, si no sabes la locación, si no sabes el texto, si no tienes el storyboard, si no tienes información, te detienes, ¿no? Y importante reflexionar sobre la información. ¿Cómo es que a un director de cine, un productor, un guionista, le es importante la información? Pues básicamente, como mencionas, es todo, es partir de que en esa carpeta o Biblia audiovisual tienes absolutamente toda la información necesaria para poder entender cada uno de los departamentos y para que todo el universo y todo lo que viene del texto, del guión, a cada departamento sea entendible y que cada uno tenga la versión, en este caso del director, y que lo puedan transformar pues a su trabajo, ¿no? O sea, en este caso, ¿cómo yo le platico al fotógrafo que estoy imaginando esta escena y él cómo lo puede traducir en necesito 5 centuries, 3 luces, un dolly, bla, 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 ¿no? Es muy importante. Luego dijiste otra cosa que se me hace bien interesante. Tocabas puertas que unas se cerraban, otras se abrían. Me paso la vida carpeteando. ¿De dónde viene la energía y la actitud de hacer esas cosas? Vaya pues, porque si me platicas pasarme toda mi vida sentado detrás de una computadora tomando café, tal vez no fuera tan atractivo, salvo cuando hay una motivación que te lleva. ¿Cuál es tu motivación? Pues yo creo que aquí siempre es entender que el cine se parte en una silla, ¿no? Se parte en la planeación y obviamente como director me encantaría tener ya 10 proyectos en puerta y estar pensando en filmar cada semana. Que la chamba sí te lo permite, porque sí, a su vez, pues bueno, tengo mi otro lado que es la publicidad, que es el que me da de comer, pero puedo sentarme entonces un par de semanas carpeteando y haciendo lo que yo quiero hacer, que son mis historias. Entonces yo creo que aquí sí, algo me lo dijo un productor, me dijo, ¿quieres en verdad filmar tus historias y que te crean? Pues tienes que dedicarle el tiempo para poderlo hacer, y en este caso es eso, el momento que ya llega en el cual ya estás preproduciendo tu corto o preproduciendo tu película, que ya estás a punto de filmar. Yo creo que esa es la mejor, o sea, es el mejor regalo que te puedan dar. Y una vez que vas a la filmación y el momento que pasa la postproducción, que estás ya armando este caos que iniciaste, ya cuando lo ves en la pantalla, cuando la gente te da un feedback positivo o negativo, de lo que sea, pero ya cuando lo ves en la pantalla yo creo que es lo mejor. Pero sí te puedo decir que mucho tiempo está en la silla, ¿no? Hay que estar planeando para poder filmar. Es importante, ¿no? Sí. Importante saber. Y luego, ¿qué pasó después de Escondidas? ¿Cómo llega Tequencho? ¿Cómo se arma? Pues algo padre que creo que sí creo que nació desde Guanajuato, pero creo que esta experiencia de los rallies a mí me empezaron a mover miles de cosas. Después yo participé ya como director, fue mi primer cortometraje, se llamaba En tu Gracia, y lo hicimos para el 48, que es una convocatoria que me imagino conocen todos. Es un festival pues muy famoso y que sí puedes aplicar, y es muy sencillo, literal tienes que hacer tu cortometraje y mandarlo. Pero ahí yo ya participé después en 2 proyectos más de 48, como que ya me nació en mí esa motivación de hacerlo. Y llega esta primera convocatoria de rally en 60 horas de Feratum. Ajá. Entonces la leo, y esa es la otra estrategia que también creo que les puede servir, es que yo tenía un guión anterior que me habían rechazado, me habían mandado a volar, y era la historia de una rata gigante en el metro de la Ciudad de México. Ese era mi guión. La convocatoria era para el metro de la Ciudad de México y obviamente me mandaban a volar, ¿no? Como ratas aquí. Porque una rata gigante que se fregaba a los malditos del metro, o sea, el que le quita la silla a la viejita. O sea, era una rata que literal le daban de comer con pura porquería humana del metro, ¿no? Y lo mandé a la convocatoria del metro y me mandan a volar, obviamente. Veo la convocatoria de Feratum y dije, a ver, ya tengo la partida de una historia, y de ahí nace Tequencho. Tequencho nace de crear esta figura que da justicia, en este caso de la rata que hace justicia en el metro,
esta figura mística que hace justicia a un pueblo. Entonces empezamos a consolidar la historia, queda seleccionado y empezamos, pues participamos en el rally, eran 5 equipos. Y de los 5 equipos quedamos, nos ganamos el premio del público, y es el que les mencionan ahorita, sigue en ruta y ya van 70 selecciones oficiales. Vamos para allá. Importante eso que dices, cómo aquella idea que ya habían rechazado se puede retomar, pero esa idea quedó apuntada en algún lado, quedó en un documento que se puede referir. La importancia del creador de apuntar lo que se le ocurre, a veces esas ideas sueltas, pero convertir la idea en una información tangible que uno nunca sabe cuándo va a funcionar, ¿no? Sí, pues para casi todas las convocatorias lo van a ir viendo, pero casi siempre, aparte de pedir un guión, te piden una propuesta audiovisual, se pide una precarpeta, y ahí es donde nacen todas estas ideas, y obviamente eso se queda en tu computadora, está ahí, y después lo puedes plantear o resolver de otra forma, ¿no? Pero en este caso, yo ya tenía esta historia de la rata que nace de otra premisa, que fue la de la combi de la Ciudad de México. Este caso único donde agarraron y lincharon a un güey. En un ratito. Eso, de ahí nace, y de ahí pues, se transformó en Tequencho, imagínate, o sea, todo lo que pasó por una idea. O sea, de una noticia de la Ciudad de México a Tequencho, que vaya, es una película, hay que revisarla, no sé si por aquí podemos poner la dirección electrónica en la cual podamos revisar este material, que forma parte de una colección de cortometrajes de terror. Platícanos de Tequencho, ¿dónde ha estado Tequencho? ¿Cuántos premios? ¿Cómo se le hace para ganar 70 premios, Matienzo? Híjole, Tequencho en temas de producción, fue una producción que se le metió muy poquita lana, o sea, se hizo con muy pocos... ¿Cuánto es poquita lana para hacer un cortometraje? Pues es que bueno, si les doy el comparativo, escondidas recibí 600,000 pesos por parte del estímulo. 600,000 pesos. Tequencho lo hicimos con 30,000, o sea. Uno es, sí, tengo la lana del estímulo, y el otro es, tengo mi lana de mis amigos y lo que juntamos, ¿no? Y pues sí, o sea, la verdad es que yo creo que la lana necesaria es la lana que necesitas para poderlo filmar sin sufrir en el camino. Eso es yo creo que es la fórmula, es la lana necesaria para poder salir, ¿no? Y de ahí, pues bueno, una vez que le fue bien al cortometraje, ya fue que empezamos a festivalearlo. Lo empezamos a meter por medio de Film Freeway a varios festivales, pero arrancó su ruta en Italia, se movió por varios festivales alrededor del mundo, quedó, pues es que sí, fue como una ruta importante, sí. Pero 70, pues yo creo que es porque estamos terqueándole en movernos. La importancia de terquear, ¿no? Otra vez esa actitud, o sea, lo llevo aquí, lo voy a llevar para acá, buscar en internet donde hay convocatorias, ¿no? Y todo este rollo. Ahora háblanos un poquito del Potocrú. ¿Qué es el Potocrú? Bueno, el Potocrú es la iniciativa de Olivia Portillo, que creo que se me hizo una gran idea, por consolidar un gremio potosino donde puedan estar desde figuras nominadas al Ariel hasta estudiantes, ¿no? Entonces, creo que sí, lo que se buscó, y fue en muchas pláticas que tuve con Oli, es que creo que este San Luis viene con todo, o sea, vienen grandes cineastas, tenemos grandes elementos, pero no existe este grupo en el cual nos podamos organizar. Entonces yo creo que el Potocrú nace con esta inquietud, pero incluso porque desde antes ya estábamos queriendo establecer una ley de cinematografía en San Luis Potosí, y estamos en ese camino, ¿no? De empezar a consolidar, empezarnos a juntar, reconocernos como grupo, y de ahí pues en partir en generar nuevas historias, nuevos grupos, nuevos crews, nuevos, no sé, resultados en cine, ¿no? Pero sí, el Potocrú para mí es eso. Y el Potocrú acaba siendo un grupo de WhatsApp. Exacto. Eso es un grupo de WhatsApp, ¿no? De 150 elementos integrantes. Y no están, y faltan ahí. Y faltan muchos. ¿No?
Pero vaya, cómo esas tecnologías de la comunicación, eso que tenemos en el celular, se nos convierte en la posibilidad de realizar el sueño de ser cineasta, de muchos jóvenes, ¿no? Cineastas consolidados, actores, actrices, maquillistas, estudiantes, ¿no? Importantes ese... Sí, yo creo que la conexión ahí está muy bien empleada porque básicamente gracias a eso he logrado siempre, no sé, llegó la película de Iñárritu, a mí me hablaron, me dijeron, oye, necesitamos 20 chavos. Entonces, Fotocrew, 20 chavos, y sumamos, y fuimos 20 chavos, o sea, fuimos 20 a trabajar en la película de Iñárritu. Entonces, yo creo que esa posibilidad de poder empezar a crear un gremio activo en San Luis Potosí, pues parte de este chat de WhatsApp, pero es parte de la inquietud, yo creo que, y la necesidad que tenemos como gremio de activar nuestra cinematografía local, ¿no? Bien interesante. Para terminar, Carlos, ¿qué nos cuentas? Estamos en una escuela de comunicación, para nosotros como parte del personal académico estamos formando nuevas generaciones de comunicadores, entre ellos habrá cineastas, siempre hay. Tú fuiste uno de ellos. ¿Qué les decimos? ¿Qué les dirías a ellos? ¿Cómo motivarlos a que sigan? No, pues yo creo que mi primer mensaje es, yo en 2009 me paré en este escenario y me bloqueé en una plática que tenía que dar a un público. Me bloqueé por completo y no pude ni siquiera decir nada del mensaje que tenía que dar. Después de estos años ahorita me tienen enfrente a ustedes platicando lo más tranquilo, lo más a gusto y muy contento, digamos, de estar aquí. Pero creo que lo principal fue que me permití empezar desde cero, empezar desde abajo. Siempre se los digo y creo que no puedes llamarte director si no primero fuiste asistente de dirección. Si de primero ser second pasaste a first, si de first pasaste a director, igual en cámara. Yo no pude haber tocado una cámara de cine o poder lanzarme como director de fotografía si no había sido asistente de cámara, si no había operado foco. Vamos, creo que si hay muchos pasos, ya hay un porqué en esos pasos, ¿no? Entonces yo creo que las carreras pues no son parte de esta carrera, tienes que empezar por completamente de cero, ir ejerciendo, ir agarrando confianza y de ahí nace que puedas tú darle esa confianza a tu equipo de trabajo, mismo que va a creer en tus ideas y mismas que podrás después plantear y llevarlas al cine, ¿no? Pero sí creo que es un trabajo de mucha paciencia, es un trabajo muy duro, es un trabajo de mucha tolerancia a la frustración. Yo creo que la más grande de todas, porque de 20 convocatorias que yo metí en el 2019 me quedó una. Entonces, ese es el nivel de deporte, ese es un deporte. Es estar activo, es estar leyendo las convocatorias, es estar mandando, haciendo grupos, terqueándole al 100, porque no hay otra. Pero cuando llegas a una convocatoria que queda seleccionado, pues cambia por completo el giro y gracias a estos cortometrajes que posiblemente nacieron en estas carpetas, pues es que ahorita puedo platicar con ustedes de que ya viene en puerta posiblemente mi ópera prima, que es Tequenchu, ¿no? De este cortometraje. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros, por compartir. Esta será la primera, te invitaremos a más cosas y trabajaremos por aquí. Muchas gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros este espacio de comunicación. Los esperamos en una siguiente emisión de esta serie. Muchas gracias.